7. Errores que debes evitar en la misa, si deseas. Una adoración católica más profunda, durante la liturgia introducción. La pregunta que lo cambia todo. Permíteme hacerte una pregunta que quizás resulte incómoda, y la hago no para juzgarte, sino porque creo que importa más de lo que la mayoría de nosotros reconoce. ¿Cuándo fue la última vez que saliste de la misa transformado? No simplemente aliviado de que hubiera terminado, no solo satisfecho por haber cumplido con la obligación dominical, sino genuinamente cambiado. De la manera es una persona cambia tras haber encontrado algo sagrado, algo real, algo tan superior a uno mismo que el mundo ordinario parece diferente en el camino de regreso al automóvil. Si eres honesto, esa experiencia quizás te resulte poco frecuente, y la conclusión tentadora es que la misa nos ha fallado de algún modo, que es demasiado larga, demasiado repetitiva, demasiado distante de los ritmos de la vida moderna. Pero ¿y si el problema no es la misa en absoluto? ¿Y si el problema es el muro invisible de hábitos, suposiciones y malentendidos que llevamos con nosotros cada domingo? Obstáculos tan familiares que ya no los notamos, pero que silenciosamente nos roban el encuentro con el Dios vivo. La misa católica no es simplemente una ceremonia religiosa. Es, como solemnemente declaró el Concilio Vaticano II en la Sacrosanctum Concilium, la fuente y la cumbre de la vida cristiana. De ella brotan todos los sacramentos. En ella encuentras su significado más profundo todo acto de caridad. La totalidad de la vida católica, la oración, la penitencia, la evangelización, las obras de misericordia, todo ello irradia desde este único e inagotable centro. Y en el corazón de ese centro hay un misterio tan impresionante que los propios ángeles, según la sagrada tradición, velan sus rostros ante él. La presencia real de Jesucristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, hecha presente en el altar en cada misa, en cada país, en cada época. A eso entramos cada domingo. Eso es lo que nos espera. Por tanto, la pregunta no es si la misa es digna de toda nuestra atención, reverencia y amor. La pregunta es si somos ya capaces de recibir lo que ella ofrece. Hoy examinaremos 7 errores comunes que los católicos cometemos en la misa, no para generar culpa, sino para generar libertad, porque cada uno de estos errores, una vez reconocido, se convierte en una puerta hacia una oración más profunda, una reverencia más profunda, un encuentro más profundo con el Dios que nos amó lo suficiente como para permanecer con nosotros bajo la apariencia de pan y vino. Acompáñame en este camino. Puede ser una de las conversaciones más importantes que hayas tenido sobre tu fe. Si este tipo de contenido alimenta tu alma, por favor, tómate un momento ahora mismo para dar me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con algún católico que desee ir más profundo. Tu apoyo ayuda a que este mensaje llegue a corazones que lo necesitan. Error en 1. Llegar sin preparación. La entrada apresurada. Existe un antiguo principio monástico que dice: la calidad de la oración depende de la calidad del silencio que la precede. Piensa en cómo llega la mayoría de nosotros a la misa. Salimos de casa 3 minutos tarde. Discutimos en el automóvil. Damos vueltas por el estacionamiento. Nos deslizamos al banco justo cuando comienza el canto de entrada. O quizás después, ligeramente sin aliento, todavía componiendo mentalmente la lista del supermercado o reviviendo la discusión del viernes con un compañero de trabajo. Y luego nos preguntamos por qué nuestros corazones se sienten áridos durante la liturgia. San Juan Crisóstomo, el gran predicador del siglo IV cuyo nombre significa boca de oro, advirtió a su congregación repetidamente sobre esto mismo. Escribió con característica franqueza: entráis a la iglesia descuidadamente, como si fuerais al mercado, como si no tuvierais conciencia de lo que es este lugar. Han pasado 14 siglos desde que escribió esas palabras, y siguen siendo dolorosamente precisas. La preparación para la misa no es un lujo, es una necesidad espiritual. En la iglesia antigua, el ars celebrandi, el arte de celebrar la liturgia, no se extendía solo al sacerdote en el altar, sino a cada miembro de los fieles en los bancos. Los primeros cristianos comprendían algo que hemos olvidado en gran medida: que entrar en el espacio sagrado de la Eucaristía requiere un movimiento interior deliberado, un giro consciente del alma desde el ruido del mundo hacia el silencio de Dios. Considera la sabiduría práctica de llegar 15 minutos antes, no para socializar, aunque la comunidad es preciosa y tiene su lugar, sino para arrodillarse o sentarse en silencio y permitir que el alma se aquiete, para leer las lecturas del día antes de que comience la misa, para rezar un breve acto de contrición, pidiendo a Dios que retire cualquier desorden interior que pueda bloquear tu receptividad, para simplemente estar quieto en su presencia y reconocer:
Estoy a punto de entrar en algo que no comprendo completamente, y te pido, Señor, que me prepares. Esto no es perfeccionismo, es hospitalidad, la hospitalidad de un alma que hace espacio para un huésped. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que los fieles se reúnen para expresar la Iglesia, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo y dar gracias a Dios por la creación, la redención y la santificación. SIG 1382. Pero no puedes expresar, recibir ni dar gracias con un alma todavía dispersa a lo largo del camino. La preparación es como nos recogemos. Es como le decimos a Dios, antes de que se pronuncie una sola palabra de la liturgia. Tú eres la razón por la que estoy aquí. Momento de reflexión. ¿Cómo te preparas actualmente para la misa? ¿Hay algún pequeño cambio? Llegar antes, orar en el automóvil de camino, leer las lecturas la noche anterior. ¿Qué puedas hacer esta semana? Error N2. Ser espectador en lugar de adorador. He aquí un dato histórico sorprendente. Antes de las reformas litúrgicas del siglo XX, no era infrecuente que los asistentes a la misa rezaran su rosario personal o leyeran devociones privadas durante la liturgia, ejecutando esencialmente un programa espiritual paralelo mientras el sacerdote celebraba en el altar. La misa era algo que ocurría para ellos, no algo en lo que participaban. El Concilio Vaticano II, apoyándose en siglos de estudios litúrgicos y movimientos de reforma, emitió lo que fue quizás su declaración más revolucionaria sobre esta tendencia. En la Sacrosanctum Concilium, el concilio llamó a la participación plena, consciente y activa en la liturgia, actuosa participatio en latín. Esta expresión se convirtió en una de las más comentadas y a veces malinterpretadas de la Iglesia moderna. Algunos la interpretaron como una actividad principalmente externa, más respuestas, más movimiento, más ministerios. Pero la intención más profunda era interior. El Papa Benedicto XVI, uno de los mayores teólogos litúrgicos del siglo XX, aclaró esto de manera hermosa. En ese espíritu de la liturgia, escribió que la participación activa significa fundamentalmente que el Opus Dei, la obra de Dios, se convierte también verdaderamente en nuestra obra. Significa que cuando el sacerdote ora, nosotros verdaderamente oramos. Cuando la iglesia se lamenta en rito penitencial, nosotros verdaderamente nos lamentamos. Cuando el Gloria se eleva en alabanza, nosotros verdaderamente alabamos. No como actuación, sino como genuino compromiso interior con cada movimiento de la misa. El error que muchos católicos cometemos es tratar la liturgia como una experiencia pasiva. Recostarnos y dejar que nos envuelva, esperando una homilía que entretenga, esperando una música que nos emocione. Cuando esos estímulos externos están ausentes, declaramos que la misa es aburrida, pero esto es parecido a un músico que asiste a una sinfonía y la declara aburrida porque nadie le pidió que tocara. Su papel no es meramente receptivo, es participativo. San Pío X, quien promovió la renovación litúrgica 50 años antes del Concilio Vaticano II, dijo con característica claridad: la participación activa en los santísimos misterios y en la oración pública y solemne de la Iglesia es la fuente primaria e indispensable del verdadero espíritu cristiano. Cada respuesta en la misa es una oración. Cada amén es un sello de fe, la palabra con la que la Iglesia, a través de los siglos, ha ratificado las oraciones del sacerdote. San Agustín le dijo a su congregación: cuando dices amén, firmas con tu nombre. Cuando dices amén al cuerpo de Cristo, aceptas lo que recibes. Esa palabra, esa sola sílaba, lleva el peso de una alianza. Comienza a prestar atención a tu propia voz en la misa. ¿Son tus respuestas sinceras o automáticas? ¿Estás rezando las palabras o simplemente murmurándolas? La diferencia entre ambas cosas es la diferencia entre una carta y una conversación. Error Energos 3. Ignorar la liturgia de la palabra. Tratar las escrituras como un calentamiento. Existe una tendencia, sutil pero espiritualmente dañina, a tratar la primera parte de la misa, la liturgia de la palabra, como una especie de prólogo extendido hacia la parte real, la Eucaristía. Las personas se acomodan en los bancos durante las lecturas, dejan que su atención divague, vuelven en sí para el Evangelio, quizás, y solo se comprometen verdaderamente cuando suenan las campanas y se prepara el altar. Esto es un grave malentendido de la estructura y la teología de la misa. La Iglesia Católica ha sostenido siempre, junto con la antigua tradición patrística, que Cristo está presente de múltiples modos. El catecismo lo articula con precisión. Cristo está presente en su palabra, ya que es él mismo quien habla cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura. Sigden 88. Cuando el lector se pone de pie y lee a Isaías o de la carta de Pablo a los romanos, se transmite algo más que información. La palabra viva de Dios, la misma palabra por cuyo poder el universo fue llamado a la existencia,
se dirige directamente a tu alma. San Jerónimo, quien dio a la Iglesia la Biblia Vulgata latina, expresó esto con una claridad inolvidable. La ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo, pero fue más lejos. Escribió que recibía el cuerpo de Cristo cada día en la Eucaristía, y que también se alimentaba de Cristo cada día en las Escrituras. Para Jerónimo, estos no eran encuentros separados, sino dos expresiones de una misma comunión. El desarrollo histórico del leccionario, el ciclo ordenado de lecturas de las Escrituras que guía la misa, refleja el profundo compromiso de la Iglesia con esta verdad. En su forma actual, el leccionario dominical recorre la mayor parte del Nuevo Testamento y porciones significativas del Santo Testamento a lo largo de 3 años. Es un plan de encuentro, diseñado no para la formación académica, sino para la transformación orante. ¿Qué cambiaría en tu experiencia de la misa si, antes de cada lectura, susurraras la antigua oración? Habla, Señor, que tu siervo escucha, la oración del joven Samuel en el templo. ¿Qué pasaría si llegaras a la misa habiendo leído las lecturas la noche anterior, dejándolas reposar en tu alma durante la noche, de modo que cuando se proclamaran encontraran un terreno ya fértil y preparado? Momento de reflexión. ¿Qué lectura del domingo pasado recuerdas todavía? Si ninguna viene a tu mente, eso en sí mismo es una suave invitación a cambiar la calidad de tu escucha. Antes de continuar, si eso te está resultando significativo, por favor, comparte este video con tu comunidad parroquial, tus amigos y familiares católicos, o con cualquier persona que conozcas que esté buscando una experiencia más profunda de la misa. Y si aún no lo has hecho, por favor suscríbete. Creamos este contenido para servir tu camino espiritual. Error N4. Recibir la comunión sin. Un examen de conciencia adecuado de todos los errores que examinaremos hoy. Este lleva el peso más urgente, porque toca directamente lo que San Pablo llamó uno de los peligros espirituales más graves que puede enfrentar un cristiano. En su primera carta a los Corintios, Pablo escribió: Por tanto, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpable de la muerte del Señor. Examínese cada uno a sí mismo, y así coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Minerva 27:29. Estas no son palabras suaves, son palabras de alarma pastoral. Una advertencia de un apóstol que comprendía que el don de la Eucaristía, precisamente porque es subsebene sagrado, exige una preparación interior correspondiente. La enseñanza de la Iglesia sobre este punto es pez clara e inquebrantable. Un católico que sea consciente de haber cometido pecado grave no debe recibir la Sagrada Comunión sin haber recibido antes el sacramento de la reconciliación. Sikhs 415. Esto no es legalismo, es una forma de amor. Amor a Dios, cuyo propio ser es ofrecido en la Eucaristía, y amor al alma, que no se fortalece recibiendo la comunión indignamente, sino que, en palabras de Pablo, es juzgada por ello. Sin embargo, el examen de conciencia antes de la comunión no necesita limitarse a la cuestión del pecado mortal. Los grandes santos practicaron un escrutinio constante y suave de sus corazones en preparación para cada recepción de la Eucaristía. Santo Tomás de Aquino, cuyo genio filosófico contribuyó a articular la doctrina de la transubstanciación, se arrodillaba ante el Santísimo Sacramento cada mañana antes de celebrar la misa y rezaba su famosa oración de preparación, pidiendo a Dios que le concediera devoción perfecta y una voluntad siempre dispuesta a servir, antes de atreverse a acercarse al altar. Santa Faustina Kowalska, la mística polaca, a través de quien la devoción a la Divina Misericordia fue dada al mundo, escribió en su diario sobre cómo se preparaba para cada comunión como si fuera la primera, la última y la única. No con escrúpulos, sino con profunda conciencia de que estaba a punto de recibir al Dios que es fuego consumidor. La aplicación práctica aquí es simple y transformadora. Antes de unirte a la fila de la comunión cada domingo, tómate 30 segundos para hacer un breve examen interior. No un repaso exhaustivo de cada falta, sino una sincera pregunta. ¿Estoy en estado de gracia? ¿Hay algo entre mi alma y Dios que necesite resolverse antes de recibirlo? Si la respuesta es sí, eso no es razón para avergonzarse. Es una razón para ir a confesión, que en sí misma es un acto de tremenda confianza y valentía. La Eucaristía no es una recompensa para los perfectos. Es la medicina de los imperfectos, pero la medicina tomada correctamente, en las dosis adecuadas, con la preparación apropiada, produce sanación. La medicina tomada descuidadamente puede hacer daño. Error 5. Twist de la comunión. El encuentro interrumpido. Si alguna vez has asistido a la misa en una parroquia grande, conoces bien este fenómeno.
En el momento en que la última persona regresa de la comunión, comienza un éxodo silencioso pero visible. Las personas recogen sus abrigos, se recogen las bolsas. Comienza el movimiento hacia la salida, a veces antes de que el sacerdote haya vuelto a su silla. Para cuando se da la bendición final, una parte significativa de la congregación ya ha llegado al estacionamiento. Este hábito, conocido coloquialmente como la estampida católica, es más que una irregularidad litúrgica menor. Es un síntoma de un profundo malentendido sobre lo que acaba de ocurrir. En los momentos posteriores a recibir la comunión, eres, en el sentido más literal posible, un sagrario viviente. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo está presente en ti, no simbólicamente, no metafóricamente, sino real y verdaderamente, en la plenitud de su naturaleza divina y humana. Esto dura aproximadamente 15 minutos, hasta que la sagrada especie es completamente asimilada por el cuerpo. Esos 15 minutos se encuentran entre los más preciosos de toda la vida católica. Los grandes místicos de la Iglesia hablan de este tiempo con una reverencia que roza el temblor. Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa, era conocida por pasar un prolongado período en oración silenciosa después de la comunión, frecuentemente apareciendo tan perdida en adoración que quienes estaban a su alrededor dudaban en interrumpirla. Ella comprendía, con la claridad que proviene de una vida de oración, que los momentos después de recibir la Eucaristía no son una conclusión, son un encuentro. San Juan Vianney, el humilde cura de Ars cuyo confesionario atraía penitentes de toda Europa, describió en una ocasión lo que sucede después de la comunión en términos que aún asombran. Después de la Sagrada Comunión, el Padre nos mira y dice: «Este es mi Hijo amado en quien me complazco». Y así es, ya que Jesús y el alma están unidos. ¡Qué alegría! La oración posterior a la comunión, la oración después de la comunión en la liturgia, no es incidental. Es la invitación formal de la Iglesia a la congregación, para que se detenga, interiorice y responda a lo que ha recibido. Irse antes de ese momento es algo sido a un invitado que, después de haber recibido el banquete más exquisito imaginable, abandona la mesa antes de que el anfitrión haya terminado de hablar. El hábito de hacer una acción de gracias después de la comunión, aunque sea breve y sin cesa, es uno de los más espiritualmente transformadores que un católico puede cultivar. Dile lo que necesitas, dile lo que amas, dile lo que temes. Él está presente, él escucha. Estos son los minutos que pueden cambiarlo todo. Error N. 6. Tratar la misa como un evento aislado, en lugar de un sacrificio continuo. He aquí quizás el error más teológicamente profundo de nuestra lista, y el que la mayoría de los católicos nunca ha considerado siquiera. Cuando hablamos de la misa como un sacrificio, muchos católicos lo entienden en un sentido vago y general. Jesús murió por nosotros, y la misa de alguna manera recuerda o celebra esa muerte. Pero la enseñanza real de la Iglesia es mucho más radical y mucho más hermosa que eso. La misa no es una recreación del Calvario, no es un símbolo del Calvario. Es, en el lenguaje preciso del Concilio de Trento, una representación incruenta del único sacrificio de Cristo. El mismo sacrificio, hecho presente de nuevo a través del tiempo por el poder del Espíritu Santo, que actúa mediante el sacerdocio ordenado. Esto significa algo asombroso. Cuando el sacerdote eleva la hostia en la consagración, el sacrificio del Calvario, el acontecimiento singular de infinito poder redentor que ocurrió a las afueras de Jerusalén alrededor del año 33 de Dentos Cristo, se hace verdaderamente presente en ese altar. La misa no añade nada al sacrificio de Cristo, lo hace presente. La ofrenda única y definitiva de Jesús en la cruz trasciende el tiempo porque fue ofrecida por el Hijo Eterno de Dios, cuyo acto salvífico no está aprisionado por la cronología. Este fue el gran campo de batalla de la Reforma protestante. Los reformadores insistían en que cualquier comprensión de la misa como sacrificio implicaba que el sacrificio de Cristo era insuficiente, que necesitaba hacerse de nuevo. El Concilio de Trento, 1545-1563, respondiendo con cuidadosa precisión, clarificó la enseñanza. El sacrificio de la misa es el mismo sacrificio que el del Calvario, diferenciándose únicamente en el modo de ofrecerse. Una vez cruento, ahora incruento. No hay un nuevo sacrificio, un único sacrificio, eternamente presente. La consecuencia práctica de esta enseñanza para nuestra participación en la misa es enorme. Si la misa verdaderamente hace presente el Calvario, entonces cada misa a la que asistimos no es simplemente un servicio religioso, es estar al pie de la cruz. Estamos, en un sentido misterioso pero real, allí junto con María, Juan y María Magdalena, testigos del acto de amor más grande de la historia humana. ¿Qué cambiaría si creyeras eso plenamente? ¿Revisarías tu teléfono?
¿Contarías los minutos que faltan para que termine? ¿Te irías antes de la bendición final? El error de tratar la misa como un evento aislado, un elemento más entre muchos en una semana ocupada, se disuelve cuando la magnitud de lo que está ocurriendo penetra verdaderamente en nosotros. Esta es la cumbre de la historia. Este es Dios, ofreciéndose a sí mismo por ti, una y otra vez, a través de todo el tiempo, en cada sagrario, en cada iglesia consagrada, en cada humilde capilla misionera en la tierra. Momento de reflexión. En tu próxima misa, durante la consagración, intenta ser consciente de esta verdad. Mira la hostia elevada y permítete ver, con los ojos de la fe, no solo pan transformado, sino la cruz, presente, eterna y ofrecida por amor a ti personalmente. RN 7. No llevar la misa a la vida cotidiana. La puerta cerrada después de la despedida. La última palabra del rito romano de la misa, la palabra que nos da el término misa en español, es ite. En latín, ite, misa est. Traducida tradicionalmente como podéis ir en paz, la misa ha terminado. Su versión más rica teológicamente sería id. Sois enviados. La palabra misa, de la cual deriva misa, comparte su raíz con la palabra misión. Ser despedido de la misa no es ser liberado de una obligación, es ser cohesionado para una. La liturgia no termina en la puerta de la iglesia. Está destinada a continuar en cada acto de bondad, en cada momento de oración, en cada elección tomada en conformidad con el Dios encontrado en el altar. Esta es la visión de San Juan Pablo II, quien escribió en Eclesia de Eucaristía. La misa es la fuente y la cumbre no solo de la oración litúrgica, sino de toda la vida cristiana. Y de manera más práctica, explicó que el cristiano que recibe la Eucaristía y luego regresa a casa para vivir exactamente igual que antes ha perdido el sentido completo del encuentro. Piensa en los dos discípulos en el camino de Emaús. Esa luminosa historia de Pascua del Evangelio de Lucas. Encontraron al Cristo resucitado en la fracción del pan, y su respuesta no fue permanecer en la mesa con satisfacción tranquila. El texto nos dice, se levantaron en esa misma hora y regresaron a Jerusalén. Els 24:33. El encuentro con Cristo en la Eucaristía produce movimiento, produce urgencia, transforma al que la recibe en portador de la buena noticia. Los santos de todas las épocas confirman este patrón. Cada mañana, antes de sus agotadores días de ministerio a los pobres, enfermos y moribundos en los barrios marginales de Calcuta, la Madre Teresa y sus misioneras de la caridad pasaban una hora ante el Santísimo Sacramento. La lógica era simple e irrefutable. No podían dar lo que no habían recibido. La misa y la adoración eucarística no eran preparación para el trabajo real. Eran la fuente de todo lo que hacía posible el trabajo real. San Óscar Romero, el mártir arzobispo de El Salvador, que fue asesinado mientras celebraba la misa en 1980, comprendía la Eucaristía como el fundamento de su testimonio profético contra la injusticia. En una de sus últimas homilías, dijo, los que, por su apego a las riquezas, impiden la transformación de la sociedad deben saber que la Eucaristía, aunque participen en ella, es una llamada a la transformación. El error de tratar la misa como un compartimento espiritual, separado del trabajo, las relaciones, la vida política, las elecciones morales y las luchas cotidianas, es quizás el más generalizado de todos, pero también es el más corregible, porque no requiere nuevos conocimientos sino nueva intención. La decisión, renovada cada domingo ante las palabras ite, misa est, de llevar el encuentro del altar a las calles, lugares de trabajo, hogares y conversaciones de la vida ordinaria. El hilo profundo. Lo que estos errores revelan sobre nosotros, habiendo recorrido los 7, vale la pena detenernos para notar el hilo común que los atraviesa a todos. Cada error en esta lista, desde llegar sin preparación hasta irse después de la comunión, hasta tratar la misa como una obligación semanal en lugar de una sagrada misión, comparte la misma raíz. Un fracaso en creer, a nivel del comportamiento práctico, en la plena realidad de lo que es la misa. Este no es principalmente un fracaso intelectual. Los católicos conocen, en términos generales, las doctrinas de la presencia real, la naturaleza sacrificial de la misa, la importancia de las escrituras y la recepción adecuada de los sacramentos. El conocimiento está ahí. Lo que a menudo falta es la integración experiencial de ese conocimiento. El proceso lento, guiado por el Espíritu, por el cual la doctrina se desplaza de la cabeza al corazón y luego a las manos y los pies. La iglesia primitiva no estaba libre de este desafío. La severa reprimenda de Pablo a los corintios, citada anteriormente, se debía a que estaban convirtiendo la asamblea eucarística en una escena de división social. Los ricos comiendo y bebiendo abundantemente mientras los pobres pasaban hambre. Poseían la teología correcta, realizaban los rituales correctos,
Pero el poder transformador de la Eucaristía era bloqueado por su fracaso en vivir sus implicaciones. La respuesta de la Iglesia a este desafío perenne nunca ha sido abandonar la misa o simplificarla hasta dejarla irreconocible. La respuesta siempre ha sido la formación, la invitación paciente, amorosa y repetida a ir más profundo. Los grandes reformadores de la liturgia, desde San Gregorio Magno hasta el Papa Pío Ixios y los padres del Concilio Vaticano II, compartían la convicción de que la solución a una adoración superficial, distraída y meramente obligatoria, no era menos sacralidad, sino más comprensión. No menos reverencia, sino una participación más auténtica. De eso ha tratado esta conversación. Una reflexión final. La misa y el anhelo del alma. Hay un anhelo en el alma humana que ninguna cantidad de productividad, entretenimiento o incluso amor humano puede satisfacer. Agustín lo nombró en las líneas iniciales de sus confesiones, en una de las frases más honestas jamás escritas. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. La misa es la gran respuesta a ese anhelo, no porque proporcione estimulación emocional, pertenencia, social o satisfacción intelectual, aunque puede ofrecer todo esto en el orden correcto, sino porque en la misa el alma entra en contacto con el Dios vivo, no un concepto de Dios, no un recuerdo de Dios, no un símbolo o una representación de Dios, el Dios actual, vivo, personal y amoroso que se hizo carne en Belén, caminó por los caminos de Galilea, murió a las afueras de Jerusalén, resucitó de entre los muertos, ascendió a la derecha del Padre, y ahora permanece, misteriosa, milagrosamente, real y verdaderamente, presente en altares de todo el mundo hasta el fin de los tiempos. Cuando esa verdad se convierte no solo en creída, sino en sentida, no solo con la emoción, sino con la certeza profunda y serena que proviene del amor largo, los errores de los que hemos hablado hoy se disuelven naturalmente. No te apresuras cuando comprendes a dónde vas. No te vas antes cuando sabes lo que has recibido. No vives de la misma manera después de la misa cuando verdaderamente crees en aquel que te ha enviado. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero comienza con una sola decisión deliberada, la decisión de ir a la misa de otra manera, llegar antes, escuchar con más atención, recibir con más reverencia, quedarse un poco más, llevarlo a casa. El Dios que esperas en la Eucaristía tiene paciencia infinita. Ha estado esperando en los sagrarios durante siglos. Te esperará este domingo. La única pregunta es si llegarás con la plena atención, reverencia y anhelo que su presencia merece, y que tu alma necesita desesperadamente. Oración. Final, terminemos este camino no con más palabras, sino con lo único a lo que la misa misma siempre nos invita, la oración. Padre Celestial, nos acercamos a ti con corazones sinceros, reconociendo las muchas maneras en que hemos permitido que el hábito, la distracción y la rutina disminuyan nuestra experiencia de la misa. Perdónanos las veces que llegamos sin preparación, participamos sin atención, recibimos sin examen y partimos sin transformación. Señor Jesucristo, estás verdaderamente presente en cada misa, en la palabra proclamada, en el sacerdote, que actúa en tu nombre, y de manera más plena en el Santísimo Sacramento. Ayúdanos a creer esto con todo nuestro ser. Que esta creencia no permanezca como una idea, sino que se convierta en una convicción viva, que moldee cómo entramos en tu presencia, cómo escuchamos, cómo te recibimos y cómo salimos al mundo. Espíritu Santo, fuente de todas sabidurías y devoción, enciende de nuevo en nosotros el fuego de la adoración auténtica. Enséñanos a ir a la misa como los ángeles se acercan al trono de Dios, con asombro, con amor y con reverencia absoluta hacia aquel a quien sirven. Aparta de nuestros corazones todo aquello que nos haga pequeños, distraídos o indiferentes ante el misterio. María, Madre de la Eucaristía, tú que recibiste al Verbo hecho carne en tu propio cuerpo y lo llevaste al mundo, enséñanos lo que significa decir sí plenamente, recibir completamente y ofrecer todo de vuelta al Padre. Camina con nosotros hacia el espacio sagrado de cada misa y ayúdanos a ver lo que tú viste. Que esto no es un ritual, esto es amor. Que cada misa a la que asistamos desde hoy sea un encuentro más profundo. Que cada comunión que recibamos produzca una mayor semejanza con Cristo. Que cada despedida nos envíe con más alegría al mundo, como testigos del Dios que hemos recibido. Por Cristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Palabras finales, amigos, gracias por acompañarnos en este camino hoy. Estos 7 errores, y, más importante aún, las 7 invitaciones ocultas en ellos, no se presentan como una lista de verificación para hacerte sentir inadecuado. Se ofrecen como un mapa, trazado a partir de la sabiduría de los santos,
teólogos, concilios y fieles ordinarios de la Iglesia, que apunta hacia algo más hermoso de lo que todavía hemos permitido que la misa sea en nuestras vidas. La fuente y cumbre de la vida cristiana te espera este domingo. Que llegues con expectativa, que escuches con todo el corazón, que recibas con temblorosa gratitud, que te quedes el tiempo suficiente para que el encuentro se complete y que lo lleves, vivo y ardiente, a cada rincón de tu semana. Dios te bendiga. Nos vemos en la misa. Si este video ha sido una bendición para ti, por favor dame gusta, compártelo y suscríbete. Deja un comentario abajo diciéndonos cuál de estos 7 puntos te llegó más profundamente. Leemos cada uno. Tu participación nos ayuda a seguir creando contenido que sirve a la fe católica y profundiza la adoración en todo el mundo. Dios te bendiga siempre. Id. Sois enviados. La despedida de la misa. Contenido creado para la formación en la fe católica. Todas las referencias teológicas están en conformidad con el Catecismo de la Iglesia Católica y la enseñanza magisterial auténtica.